Hola, senador Querey, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Sí, saludos a la audiencia. Desde el trabajo que se hizo en la comisión, cuando ves que caso Messer, caso avión iraní, llegan con esta fuerza para una decisión tan relevante, la más relevante de los últimos tiempos, probablemente es un expresidente Cartes, no porque sea Cartes, es un expresidente, es la investidura de un expresidente de la República. ¿Qué sensación te genera después de que el caso Messer se haya cerrado, ustedes hayan insistido con la documentación, se haya remitido y honestamente creo que quedó ahí, incluso a nivel local para el Ministerio Público? La sensación que yo tengo por lo menos es que estamos ante la posibilidad de dar un paso adelante. Y yo creo que estuve escuchando un poco el debate antes de Celeste y de Katia, ¿verdad? Me parece que no sé cuál de las ideas es mejor. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que la fiscal general del Estado se tiene que ir para que nosotros podamos comenzar a pensar en que el Ministerio Público, la Fiscalía, cumpla ese papel constitucional que dice que tiene que ser la institución defensora y protectora de la ciudadanía. Si eso no ocurre, no tenemos el primer paso para impulsar. Vamos a seguir con estas medidas, vamos a decir de presión aquí, presión allá, investigación aquí, investigación allá, llevamos denuncias, etcétera. Un ejemplo nomás voy a poner, ahí tenemos ahora incluso con la nueva investigación que estamos llevando adelante, hay decenas, si no centenas de denuncias acercadas a la Fiscalía que no están siendo procesadas. Pero te voy a dar un caso y ustedes recordarán eso. ¿Recuerdan que de CEPRELAT salió un documento en el cual el original en la CEPRELAT, con sello, con firma, etcétera, 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 todo decía, estas personas, la unidad de inteligencia financiera, tienen que ser investigadas porque hay serios indicios de lavado de dinero? ¿Quiénes estaban incluidos, qué personas estaban incluidas en esa lista? Darío Messer y Horacio Cartes. El mismo documento que obra en la Fiscalía, con sello, con la firma, todo, sin los nombres de Horacio Cartes y eso nosotros presentamos denuncia penal concreta en la Fiscalía. Yo creo que ese es el ejemplo más contundente un poco. Después los otros casos hay que explicarlos, ¿verdad? Pero eso es tan contundente. Senador, perdón, pues me quedó una duda. ¿Y de dónde salió ese documento? ¿Se falsificó en la Fiscalía o salió de la CEPRELAT? Y esa es la función del Ministerio Público. Lo que es concreto es que ahí, en dos instituciones, con todas las firmas y los sellos correspondientes, estaban excluidas estas dos personas. Si eso se hizo en la CEPRELAT o se hizo en la Fiscalía, no estoy en condiciones de aseverarte. Lo que sí sé es que hay un documento de contenido falso. Documento público de contenido falso. Senador, vos que conocés el caso Messer y sus entretelones, cuando Estados Unidos dice en el documento oficial, nosotros ayer hacíamos énfasis en el telediario y lo escuchamos al embajador decir, Cartes utilizó su poder de presidente de la República para obstruir una investigación de su asociado o a su asociado, y después habla de su socio directamente. ¿A qué se refiere? ¿Qué obstruyó Cartes siendo presidente en términos de investigación? Si no decodificás eso que dice la embajada. No lo dice taxativamente, pero yo creo que todos entendemos que se hace referencia al caso Messer. En primer lugar, creo que eso hay que decirlo. Lo segundo es que nosotros no estamos dimensionando el problema real. Solamente en el caso Messer, para que tomen una noción un poco de lo que fue y la vinculación con el exgobernador de Río de Janeiro, estamos hablando de 6.500 millones de dólares, estamos hablando. 6.500 millones de dólares
Entonces, eso, más si vos te fijas, la lectura, haciendo lectura del informe, el dinero va por bancos libaneses, de bancos libaneses va a un banco en Israel, del entorno del ex primer ministro Benjamín Netanyahu. De ahí se dispersa, se diversifica en diferentes cuentas, etcétera, etcétera, y finalmente ese dinero viene por Citibank. Entonces, ahí hay un involucramiento del sistema financiero de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo de ayer es una demostración de poder indudable de los Estados Unidos y de poner las cosas, vamos a decir, sobre la mesa de una manera contundente y de su Departamento de Estado, ¿verdad? Más allá de la discusión de soberanía y todos esos temas que siempre hay que tener en cuenta sobre asuntos internos, estos delitos transnacionales por convenios internacionales se enfocan entre diferentes estados en conjunto. Y ahí hay dos cosas muy llamativas. Fíjate que hace referencia de obstrucción a una investigación que puso en peligro la seguridad de Estados Unidos. La seguridad de Estados Unidos. Socava la seguridad de Estados Unidos. Y lo segundo es que hace referencia a sus vínculos con organismos terroristas. Más allá del debate de que los norteamericanos tienen sus definiciones propias de terrorismo, a veces coinciden, otras veces no coinciden con el mundo occidental incluso, ¿verdad? No hablamos de otros sectores, pero es decir, cuando ellos te catalogan en ese terreno, estás en un lodazal tremendo. O sea, indudablemente eso hace a una acusación muy distinta que incluso si le comparás con las sanciones del mismo tenor que hicieron hace unos días en Centroamérica. En 4 o 5 países de Centroamérica también se hizo esta nominación que le llaman ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Si vos lees lo que dice cada uno es sobrefacturó en una licitación, etcétera, hechos de corrupción local. Aquí no. Aquí habla de afectación del régimen financiero y de la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando se menciona el caso Messer y se hace referencia a la obstrucción de la investigación, hablando más vos de la soberanía, y yo en su momento cuando, no sé si fue, creo que el embajador o no el embajador, un encargado de un área en particular que acompañó el juicio de González Dar y se sentó con la fiscal general del Estado y estaban los jueces ahí, a mí me parece una imagen patética porque es la democracia tutelada que lamentablemente seguimos aplaudiendo, ¿verdad? Pero es ser el patio trasero de Estados Unidos que tenga que venir alguien de afuera para llevarte de la mano y decirte qué tenés que hacer en materia de justicia. Pero no estoy de acuerdo cuando se dice que tuvo que venir Estados Unidos para decirnos lo que estaba pasando en nuestro país. Porque en realidad, hace rato que se viene diciendo esto y hace rato que se viene denunciando. Estos no son hechos nuevos. Y hace rato estos elementos están en los órganos de investigación de Paraguay. ¿O acaso ustedes no acercaron eso a la propia Fiscalía? ¿Acaso no se habló en medios de comunicación del informe Messer en general? O sea, no estoy de acuerdo cuando se dice que Estados Unidos vino a decirnos. Estados Unidos lo que hizo es cerrarle la puerta a alguien, que es su decisión, a su país, como lo puede hacer Paraguay con los iraníes. O puede ser Argentina con el avión iraní y lo que pasó con todo este escándalo. Pero no es algo nuevo esto, ¿o sí? No, yo creo que ahí lo que decís se une con lo que discutían las invitadas anteriores. Es decir, yo creo que el tema esencial, el aporte fundamental de Horacio Cartes probablemente haya sido la subordinación institucional que construyó desde su gobierno. Y eso es lo que ocurre. O sea, finalmente su fortaleza se convierte en su talón de Aquiles. Así mismo. Entonces él se apropia de las instituciones y las hace funcionar para sus intereses. Eso es tremendo. Ahora en estos días estamos discutiendo lo de la puerta giratoria y todo ese tipo de cosas. Eso fue una cuestión normal, vamos a decir. Senador,
Hace mucho que el gobierno de Mario Abdo Benítez empezó, diríamos, a estas denuncias oficiales, porque siempre hubo estas acusaciones, pero siempre más un poco vinculadas a la oposición, a Cartes, etcétera. Pero el gobierno de Mario Abdo empieza, diríamos, este círculo y empieza a construir denuncias institucionales, oficiales contra Horacio Cartes. Creo que lo más emblemático fue aquella declaración denuncia que hizo el entonces ministro del Interior, Arnaldo Yucio, en enero. Decía, el gobierno acusa a Horacio Cartes de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Después creo que vino a sumar como una cereza a la torta lo del avión iraní. Pero teniendo en cuenta siempre la posición del Frente Guasú y de la izquierda contra Estados Unidos, ¿qué es lo que motivó que Estados Unidos finalmente patee el tablero con respecto a Horacio Cartes? Porque que le investiga Estados Unidos a Cartes, creo que es el 2010 más o menos, según nos enteramos por Wikileaks. No me acuerdo exactamente. Incluso Sí. poco antes. O sea, Estados Unidos hace mucho está armando la documentación, el papeleo de Horacio Cartes. Pero ¿por qué decide hoy hacer este paso? ¿Por qué decide dar este paso a Estados Unidos hoy? Yo creo que es por un tema que no tenemos suficiente información y hay que decirlo, ¿verdad? Creo que lo del avión iraní, etcétera, más allá de los $500.000 que se llevó el cigarrillo, que es mitad y recreo, Claro. pero más allá de eso se habla de esos contratos y esas relaciones, ¿verdad? Antes de entrar al programa hablábamos de que una persona experta que me suele asesorar a mí en estos temas, ¿verdad? Me decía hace 3 o 4 días, senador, no te engañes. Aquí no es un equipo solamente tabacalero, solamente narco, solamente corrupto, solamente etcétera. Aquí hay una estructura de lavado de dinero internacional y viene dinero en físico aquí en Paraguay. Al Paraguay viene para ser lavado. Fíjate en el tema narco, una explicación que nosotros no teníamos, porque si uno ve la investigación internacional con respecto al narcotráfico, ve que vienen las rutas por Paraguay ahora, por el Chaco, avionetas, ruta norte al mercado brasilero, Río Paraguay, Europa y África, ¿sí? Ese es ¿Y el dinero cómo venía? Mi gran pregunta era, ¿cómo viene el dinero? Porque al final de cuentas ese es el cuello de botella de este asunto. Después vemos que viene por Turquía y por Dubái, ¿sí? Por esas dos vías. Pero termina diciendo, viene a Sudamérica. Pero cómo viene a Paraguay todavía no nos explicábamos. Resulta ser que había sido, y ahora está el diagnóstico hecho por organismos de seguridad aquí de Paraguay, de algunos organismos, que de cada 10 avionetas que descienden en el Chaco, 7 tienen cocaína, 3 traen dinero en físico. Entonces, uno de los mecanismos del lavado es la llegada directa. Esa ya es esta investigación de ahora. Es decir, ese dinero viene aquí de forma directa. La otra forma es la famosa historia de Messer, el llamado dólar cabo, que no vamos a entrar en detalle, pero es una transacción que se hace entre casas de cambio, ¿verdad? Que en realidad es electrónico nomás, no se mueve dinero. Ahí hay una cuestión electrónica nomás, vamos a decir, de intercambio entre las casas de cambio de un país y de otro. En tercer lugar está el traslado del dinero físico. Por eso que las cuentas internacionales, que hace poco se discutió en el caso Tabesa por el cierre de las cuentas internacionales que el Banco de Fomento tenía y que aparentemente un banco privado sigue manteniéndole una cuenta internacional, cruza el dinero con camiones de caudales, ¿sí? Cruzan el dinero en físico al Brasil, se deposita en el Brasil en esa cuenta internacional, y desde el momento en que Santiago tiene una cuenta internacional ya disponibiliza ese dinero y ahí ya comienza a dispersar el... ¿Pero por qué Estados Unidos ahora? Porque creo que lavaron dinero para algún sector totalmente
declarado como terrorista para los Estados Unidos. Me llamó la atención. Eso creo que es. Me preguntás si tengo suficientes argumentos para sostener eso. No tengo suficientes argumentos. Pero ese es un punto de corte y que en la posición ayer del embajador se refleja claramente al expresar el tema de sus vínculos con organizaciones terroristas. Los detalles de eso, y seguramente en el curso del tiempo vamos a ir teniendo evidencia sobre eso. Me llamó la atención en la última solicitud de información presentada por organismos de inteligencia de Argentina. Le prestaban mucha atención a ciertos movimientos de la tripulación en la Triple Frontera. Hay que tener en cuenta que para Argentina es muy importante la Triple Frontera porque dinero de la Triple Frontera terminó financiando el atentado en la AMIA. Y si bien no se dice textualmente, se consulta la posibilidad de que la tripulación haya no traído, sino sacado de la Triple Frontera y llevado dinero físico en efectivo. Y llevado a otro punto. Recordemos que una de las denuncias es que parte del itinerario del avión se pierde porque supuestamente la tripulación apaga el transponder y en ese momento no se sabe dónde el avión está. ¿Hay información local respecto a esto de que esta tripulación habría sacado un monto importante, no del Paraguay, de la Triple Frontera, incluso del Brasil, y llevado físicamente hasta otro lugar? Yo podría especular una respuesta a lo que me estás preguntando, ¿verdad? Pero lo objetivo, lo concreto, es que en primer lugar no se perdió el rastro del avión. Es decir, el transponder funcionó todo el tiempo. Lo que pasa es que había sido, esa es una información que la gente técnica de la DINAC nos dio. Recuerdan que en la mesa directiva se fueron una vez para hablar sobre ese tema. Ellos dieron esa información. Hay como dos sistemas. Hay como una aplicación, vamos a decir, que podemos tener nosotros y dar seguimiento a eso, ¿verdad? A los vuelos. Radar. Exactamente. Y otro que es el transponder, precisamente. El transponder, según la gente de la INAC, no se apagó nunca y según los comandantes. Es decir, es totalmente trazable, vamos a decir, la trayectoria del vuelo. En segundo lugar, cuando llega el avión, y ahí viene algo que hasta hoy no tiene explicación, por lo menos evidente, ¿verdad? El director Kanazawa, el presidente de la INAC, desde abril tenía ya todo el expediente, la solicitud de llegada, etcétera, etcétera, en su escritorio. Y se dio el ok. Llegan, se chequearon toda la tripulación, llegan, y ahí, no sé por qué, alguien dice que tiene dudas con respecto a ese vuelo, etcétera, etcétera. Entonces Kanazawa indica que vayan y hagan una revisión. Estoy diciendo palabras textuales de ellos de esa reunión. Suben, revisan, supuestamente hay videos de eso, y que está vacío. Que está vacío. A posteriori, se baja la tripulación, tenían la autorización de los 2 días y unas pocas horas, y se quedan esas 2 días y unas pocas horas, y finalmente terminan llevando el cargamento de cigarrillos de Tabesa, ¿verdad? Por ese monto de 5.000 millones de guaraníes, una cosa así, ¿verdad? Un monto ínfimo realmente, ¿verdad? Y de ahí las especulaciones, te voy a decir, ¿entendés? Si el dinero vino si el avión vino con dinero o se fue con dinero, etcétera. Creo que no hay suficientes elementos para que nosotros podamos responder esto, pero indudablemente ellos apuntan a tener algún elemento con respecto a eso, ¿verdad? Senador, quería volver un poquitito a la pregunta de Estela, si bien es hipotético el tema de por qué Estados Unidos lo hace ahora. Para dar continuidad, lo que me interesaría saber es su parecer respecto a qué va a generar en términos político-electorales este pronunciamiento de Estados Unidos. Usted hablaba de la línea de la soberanía, que es una línea invocada ahora en defensa por el movimiento Honor Colorado, como hablando de una intromisión que tiene como propósito debilitar a ese sector. ¿Qué nos puede generar esta inmiscusión? Porque finalmente es una declaración política del gobierno de los Estados Unidos en el escenario electoral en el que nos encontramos actualmente. ¿Quién puede resultar ganancioso ante todo esto?
Yo creo que el tema de la repercusión electoral, y aquí entre ustedes hay mucho expertise en el tema del análisis de ese tipo, pero lo que sí nos pone hoy en las puertas es en la posibilidad de ese término que a mí no me gusta, pero que se usa mucho, que la clase política comience una reformulación institucional de la República, y ahí el Ministerio Público es clave, es más allá de la repercusión electoral, que hay muchos factores que entran y salen, pero ese me parece el tema fundamental en este momento. Por eso que me parece tan importante que los diputados consigan los votos para hacer el juicio político a Sandra Quiñones, ¿verdad? Y lo segundo, sí, creo que es indudablemente un impacto muy fuerte para Honor Colorado, para el expresidente Horacio Cartes y para una figura que en realidad siempre estuvo ahí liberado porque Horacio Cartes hacía de pararrayos, ¿verdad? Pero Santiago Peña en realidad jugando solo el partido, vamos a decir, construyéndose, incluso vamos a decir con cierta referencia hasta atractiva, vamos a decir, por su juventud, por su formación, etcétera, ¿verdad? Entonces, me parece que sí hay un impacto muy fuerte, pero va a depender también de la oposición. No está fácil en el terreno de la oposición, ¿verdad? Se deben establecer las duplas correspondientes, los acuerdos de gobernabilidad correspondientes y los pactos con respecto a 3 o 4 ejes centrales que para nosotros por lo menos es fundamental. Ayer decía el abogado Pedro Velar, abogado de Horacio Cartes, no sabemos cuáles son los casos, pero tomando el planteamiento de la periodista, decía, pues una colega le decía el caso Messer, ese caso resolvió ya Brasil respecto a lo que el expresidente Cartes hizo o dejó de hacer. No es un aval para Cartes, no es un aval para su defensa lo que pasó en Brasil con el caso Messer, o qué pasó realmente con el caso Messer respecto a Cartes y la investigación que se llevó adelante en Brasil. En primer lugar, ahí está en proceso jurídico eso. Lo que ellos habían conseguido es levantar temporalmente la orden de aprehensión que había surgido de ese caso, ¿sí? Ese caso sigue abierto, o sea, ese no es un caso cerrado en Brasil, para comenzar. ¿Abierto respecto a Cartes? Abierto con respecto a Cartes, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque está en apelaciones y ese tipo de cosas, porque los documentos del Ministerio Público Federal de Brasil, vos recordarás, y nosotros documentamos eso, en la delación premiada de un señor que se llama Lucio Funaro, donde él hacía referencia a que operaban a través del Banco Basa, que era de Darío y de Horacio, ¿sí? Que no sabía él si era en forma pública u ostensiva, pero nosotros aquí ya construimos todos los vínculos históricos entre ambos, ¿verdad? O sea, que es decir, validamos, vamos a decir, esa delación premiada que había hecho Lucio Funaro ante el Ministerio Público Federal de Brasil, ¿verdad? A mí me parece que aquí tenemos que entender, y vamos a entender un poco cuando hagamos otra vez un diagrama completo aquí de las conexiones. Te cuento un ejemplo. El otro día hablábamos con el diputado Galeano, ¿sí? Perico, que se fue y no respondió, ¿verdad? Él puede tener la obligación de presentarse, de comparecer, pero puede, ante un juez, uno puede decir, me abstengo de declarar. Pero entonces lo que hice fue, vamos a decir, expresar todas las preguntas que teníamos, ¿verdad? Desarrollamos esas preguntas. Si vos te fijas, una de las empresas y una de las preguntas que yo le hacía al diputado era que su empresa, si era cierto que la creó, porque tenemos esa información, la crearon 2 personas de apellido Schneider y Cáceres, que tienen un estudio contable en Oenau, en Itapúa, que casualmente son los que le crearon todas las empresas de fachada a Darío Messer. A renglón seguido, yo le hacía la pregunta también si era cierto o no la información que nosotros tenemos, que una persona que estuvo en la cárcel en el Brasil
llamado Rubens Catenacci, que estuvo varios años en la cárcel, con otro socio suyo por delitos financieros que se llamaba Alberto Yusuf. Y Alberto Yusuf es un tipo que dirigía en San Paulo toda la operativa de Darío Messer en el tema Lavallato. Es decir, hay una red ahí de vinculaciones muy firmes y muy sólidas entre toda esta gente y toda esta operativa. Erico ¿verdad? no dijo ni una palabra antes. No, callado. No respondió ninguna de las preguntas. Pero ustedes tienen documentado que el Schneider y Cáceres, o los Schneider y Cáceres que crean las empresas de Messer. Erico Galeano, son los mismos que crearon las empresas de fachada de Messer. Claro, ¿por qué yo le hago esa pregunta y le hago como pregunta? Porque nosotros tuvimos acceso, como ustedes también tuvieron acceso, los medios de comunicación tuvieron acceso a informaciones, a documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, yo no puedo validar algo que recibo como un documento filtrado, vamos a llamarle, ¿sí? Y yo estoy en proceso de validación, hemos solicitado a la CEPRELAT y la CEPRELAT se ha comprometido en darnos toda esa documentación. De modo que, validada esa documentación, yo te podría estar afirmando, es así. Mientras tanto, lo que hice fue agarrar y preguntarle al actor principal de esto si eso era verdad o no. Él se negó a responder, perfecto, veremos. Y lo que en el documento esté, y eso está en los documentos de inteligencia financiera. Una curiosidad, porque no quiero desaprovechar tu presencia acá. Podemos hablar muchísimo, de hecho, hay tanto que comentar. Pero no quiero dejar de preguntarte, ¿hay forma de dimensionar cuánta plata movieron los González Daer o alguno de ellos en particular en Paraguay en el sistema financiero? Ya que él también lo monitorearon, o a ellos también los monitorearon por lavado de dinero. Claro, lo de González Daer sí. Yo creo que por eso nosotros tratamos el caso de González Daer ahora en la Bicameral de Investigación, porque es un caso emblemático. Lo de González Daer es muy emblemático. Estamos hablando de Ramón. Sí, de Ramón y de Oscar, ¿verdad? El esquema, vamos a llamarle, ¿sí? Vos fíjate que ellos, el señor Armindo Vera es uno de los afectados ahí de este tema de la fragua, de los aprietes, de los cheques, etcétera, etcétera, y de la utilización de la fiscalía y de jueces para presionarles a la gente, ¿verdad? Vos fíjate que ellos ganan ahora un juicio que está en apelación indudablemente, pero ganan un juicio en el cual se demuestra que solamente a través del Banco Basa, desde el 2014 hasta el 2019, Ramón González Daer movió 587 millones de dólares y 1.9 billones de guaraníes, solo en Banco Basa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo, perdón? 1.9 billones de guaraníes. ¿Pero de cuándo a cuándo? Del 2014 al 2019. O sea, 587 millones de dólares más 1.9 billones de guaraníes. 2014 estamos hablando un año después de la asunción de Cartes al poder. Esa no es una estimación, eso es No. algo documentado. Eso es documentado, peritaje del Poder Judicial. Podemos decir que González Daer lavó 500 millones de dólares más 1.900 billones de guaraníes en el Banco Basa. Hay una diferenciación técnica que me permito pedirte disculpas un poco porque no tengo en claro, porque establece una diferencia entre el monto movido ahí, porque en dólares aumenta, pero en guaraníes disminuye el tema del lavado. Es decir, la acusación del lavado, el peritaje, habla de que en dólares aumenta y en guaraníes baja. Y no estoy entendiendo técnicamente qué significa eso de los documentos, vamos a decir, del Poder Judicial, de la sentencia del Poder Judicial. Entonces, eso me gustaría después decirte un poco. Lo que objetivamente podemos decir es que los González Daer metieron 587 millones de dólares y 1.900 billones de guaraníes
en el banco de Cartes desde el 2014 hasta el 2019. Total. Por eso es que este señor, movida. por eso es que este señor utilizó una terminología que yo suelo decir es titular para un diario, porque él usó una expresión que a mí me impactó realmente. Él dijo: asistimos a la bancarización de la usura, dijo. ¿Quién dijo eso? Y el señor Vera, uno de los afectados de los Armindo. bancarización de la usura, es decir, de un delito precedente en la OIT, pero se lo hizo todo a tal punto de que en un banco privado Ramón González Daer tenía un escritorio, una oficina, sin ser funcionario del banco, sin ser, etcétera, etcétera. Es decir, a eso es lo que me refiero cuando de repente mi respetado amigo Beltrán Maki, ¿verdad?, de repente se ofusca un poco con respecto al tema del secreto bancario, etcétera, etcétera. Pero no puede existir un suprapoder. O sea, alguien tiene que controlarle a esto. Perfecto, puede resolverse que no sea el Senado o que no sea la bicameral, no sé. Además, no puede existir un secreto bancario sobre un hecho ilícito, en realidad. Entonces, si vos no podés investigar, ¿cómo vas a llegar a llevar adelante una causa? Primero tenés que investigar y tenés que poder tener la posibilidad de acceder a la información correspondiente, ¿verdad? Senador, cuando se menciona desde la defensa de Cartes que esta es una decisión política que puede tomar cualquier país respecto a admitir o no a alguien, en los términos que comunica el embajador, y digo en los términos porque hace rato le decía a Luis que me encantaría que pueda contar los entretelones de cómo se dio esta comunicación, porque entiendo que el día anterior se hace el llamado pidiendo la cobertura, sin mencionar una sola palabra respecto a lo que sería, y ahí ya empezaban las presunciones. Acá hubo una decisión institucional desde la gerencia periodística, y ahí Luis puede mencionar, y después lo conversamos entre los compañeros, de no entrar a las especulaciones. Parece que van a hablar, es más, creo que ni siquiera dijimos, no, hay una comunicación que van a hacer, no se dijo nada, sencillamente se esperó que eso pase y nos sorprendió a todos, porque sí creo que muchos de nosotros creíamos que sería una lista de nombres. Y entre esa lista de nombres, Horacio Cartes. ¿O no? O no. Podría incluso que, decíamos, incluso capaz no la embajada no se meta en esa cuestión, claro, ¿verdad? Entonces ni especular queríamos con respecto al tema. Pero cuando hacen una comunicación en estos términos, esto puede tener repercusiones financieras respecto a los proyectos de Cartes, a los negocios que tenga eventualmente, a países que más allá de Estados Unidos digan, nosotros no podemos llevar adelante negocios en estos términos con estas empresas. ¿Puede tener alguna repercusión de ese tipo o debe entenderse como una cuestión estrictamente migratoria, de no posibilidad de ir a pegarse un paseo en los Estados Unidos? No, yo creo que, a ver, en primer lugar, sí, es una declaración política, indudablemente es una declaración política, que tendrá repercusión jurídica a posteriori, y yo creo que ahí hay cuestiones muy serias que realmente no creo que queden ahí, ¿verdad? Pero bueno, pero eso ya vamos a ver en el futuro qué ocurre, ¿verdad? Y lo otro es que sí, yo creo que aquí se pone en jaque una serie de situaciones. Fíjate vos internamente qué puede significar Banco Baza, el banco familiar de Horacio Cartes, ¿verdad? Tiene 14% de todo el sistema financiero paraguayo, 46% del movimiento de valores del Paraguay. Estamos hablando de una dimensión importante. Ustedes saben que el sistema financiero se mueve con credibilidad, con confianza, etcétera, etcétera, y de repente una noticia puede desencadenar una corrida, una serie de situaciones financieras delicadas. Y lo segundo es que creo que estas redes van a seguir requiriendo de ese sistema de lavado de dinero, y lo que ahora yo quiero ver es cómo se van a comportar. El Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, fue funcional a Darío Messer.
Y ahora, calladito, tiempos de Mario Abdo Benítez, siguió siendo funcional a Tabesa. Es decir, las cuentas internacionales se manejaban a través del Banco de Fomento. Pequeño detalle. ¿Habrá sido ese el acuerdo para no al juicio político? Todo es posible, ¿verdad? Yo creo que el tema aquí es muy probable que los límites de investigar algo o de las consecuencias tengan también la dificultad del involucramiento en corrupción. O sea, no circunscribamos exclusivamente. Cartes es una persona importante en todo este esquema, en toda esta situación. Sí, es una persona muy importante, pero no es el centro del universo. Senador, ¿recibiste alguna vez algún tipo de amenaza? Indirectas en general, porque el tema de, bueno, qué sé yo, decirte, no sé, si vos le pedís a Cartes mucha plata seguramente te va a dar. ¿Te ofrecieron? Ese tipo de cosas. ¿Te ofrecieron? ¿Verdad? Claro, ese tipo de cosas. ¿Te hicieron llegar ese mensaje? Indirectas, vamos a decir. Por eso no sé si surge de ese sector o surge de una amistad, entre comillas, decirme... ¿Pero quién te acercó? Casi ¿Un colega te voy a decir. senador? No, otras personas que son conocidas mías, ¿verdad? Y en términos de seguridad física... Bueno, o sea, constantemente tenés que cuidarte porque no tenés guardia y ese tipo de cosas. Y en realidad no es una costumbre mía, y en general también ocurre otra cosa. En este tema del lavado de dinero, si vos te fijás en el tema del lavallato en el Brasil, uno esperaría autobombas, esperarían crímenes, etcétera, etcétera. Y nunca ocurrió nada. Y siempre me sorprendió, porque lo que pasa es que los perpetradores de los delitos precedentes en realidad no corren riesgo. En el tema del lavado de dinero, son gente de cuello blanco las que operativizan eso. Y la ganancia es tan grande en el tema del lavado de dinero, entre 20 y 30% es la ganancia. 20 y 30%. Es decir, si $1 millón, yo te digo, vos sos banquero, y yo te digo, vamos a mover esto, $300.000 ya es para vos. Entonces, si en algún momento algún dinero cae en problemas, compensan nomás rápidamente eso, y a los perpetradores de los delitos precedentes no les afecta, vamos a llamarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los de cuello blanco le compensan. Cierro con esta consulta. Al inicio de la charla dijiste, creo que fue tu primera intervención, todavía falta un último paso. ¿A qué te referías? ¿Te referías a un juicio político a la fiscal general del Estado? ¿O te referías a un próximo último paso respecto a Estados Unidos y esta decisión que tomó? No, yo creo que la pelota está en nuestra cancha ahora. En nuestra cancha para dar un paso de estadista. Y vuelvo a reiterar, sí, la fiscalía. La fiscal general del Estado se tiene que ir, porque o si no carecemos de la herramienta que puede llevar hasta el final esto. Y voy un poco más lejos. Tenemos información que está a corroborar más adelante, etcétera, que van a surgir más listas y de afectación de otros personajes de la política nacional, ¿verdad? O sea, no se va a terminar aquí. De hecho, lo advirtió el embajador. Justamente era una consultita última que le quería hacer, y para ratificar lo que está diciendo nomás. Da la impresión como que la espada de Damocles pende sobre la cabeza de los políticos cuando hace esa declaración el embajador, y seguramente puede haber también algún que otro ciudadano de mucha trascendencia en la sociedad. Pero, ¿hacia dónde apunta? En una interpretación política, podría decirse. La cara de picardía que puso al hacer esa pregunta. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta esa espada? A ver, yo creo que ahí sí voy a ser un poco crítico. Apunta al equilibrio de los intereses de los norteamericanos, ¿sí? ¿Dónde pueda darse ese punto de equilibrio? Con un sector de oposición, con reformulación de los acuerdos con las cúpulas coloradas, etcétera. Eso va a depender de los... Yo te digo una cosa, que ahí no hay inconvenientes con respecto a llegar a determinados acuerdos. Y te cierro con esto.
Vos fíjate que hay un análisis de la gente de la Unión Europea, por ejemplo, donde a los Estados Unidos le conviene esta nueva ruta de Paraguay. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, por ejemplo, a Estados Unidos, ellos habían establecido entre los carteles mexicanos y los colombianos que no se le pagaba más por el tránsito, vamos a llamarle, que hacían los mexicanos de la droga colombiana, sino se quedaban con el 50% de la droga. Es decir, 50% de la droga que iba a Estados Unidos era. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Creo que está $30 el gramo en Estados Unidos la cocaína. Y en Europa, en los Países Bajos, está entre 90 y $120 el gramo. Ultimísimo de verdad. y Estela era la ultimísima pregunta. Después de tu última pregunta voy a hacer Una mi cortita. última pregunta. Acá me dice una fuente, no voy a decir quién, pero una persona que maneja la información de manera directa. Ante un tuit de Telefuturo que dice: el senador Querey revela que los González Daer movieron entre 2014 y 2019 de Banco Horacio Cartes 587 millones de dólares más 1,9 billones de guaraníes. Me dice, se queda corto. Son 7 billones de guaraníes, me dice esta persona. ¿Puede ser? Este es Puede un solo ser, banco. puede ser, pero tenés que tener en cuenta cuántos fueron los afectados. 500 y algo, 550 personas fueron afectadas con este esquema, ¿sí? Esta denuncia y que sale la sentencia, ¿de cuántas personas estábamos hablando? De 4 más 2 adherentes, 6 personas. Es decir, ese número que yo te doy es del juicio que hace relación a esas personas. Esa cifra Doctor. fue conocida cuando el entonces fiscal René Fernández intervino el domicilio de Óscar González Daer y particularmente su inmobiliaria, que era Príncipe de Izahuoya. Esa fue la cifra inicial de todo lo que movió el esquema de González Daer. Más de 7 billones de guaraníes. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.